En todo Londres, solo una persona conocía su secreto, y en ese momento le estaba golpeando la puerta. Sebastián Cole no se apuró, dejó el punzón sobre la mesa, echó un paño sobre el cuadro y dejó que el corazón se le calmara antes de mover los pies. Sobre el caballete se secaba un Caravaggio que ningún Caravaggio había pintado, sombras hondas como pozos de agua negra, luces que ardían en la tela, una grieta fina, recién abierta, para fingir el paso de los siglos. Lo había envejecido esa misma tarde con humo de tabaco, ese velo amargo y dulzón. El mes anterior el cuadro no existía. 3 golpes más, firmes. Ningún cliente llamaba así. Lo pensó rápido mientras cruzaba el estudio. Si la persona del otro lado sabía lo que él temía que supiera, una sola carta bastaba para mandarlo a la horca. Pero algo le decía que esto no era la ley. La ley no golpeaba con tanta paciencia. Abrió, y ahí estaba el problema, parado en su umbral con forma de mujer. Tendría unos 25 años, vestido oscuro, con una carpeta de cuero bajo el brazo, el pelo negro recogido y tirante, sin un solo mechón fuera de lugar, y unos ojos azules que le recorrieron de arriba abajo, anotándolo todo, como si él fuera una pieza que valía la pena autenticar. El señor Cole, la voz era clara, de palabras cuidadas. Soy la señora Amelia Winters. Tengo una propuesta de negocio. Creo que le va a interesar. ¿Puedo pasar? Una propuesta de negocios. Podría ser cualquier cosa. Podría ser su ruina. Y aún así, Sebastián sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad. No suelo recibir gente sin cita, dijo sin moverse. Lo entiendo, pero lo que tengo para decir vale su tiempo, y créame, es mejor adentro que acá, donde cualquiera puede oírnos. Cualquiera. Esa sola palabra le dijo más que cualquier discurso entero. La mujer no venía a charlar, venía con un arma, y estaba apoyando con suavidad sobre la mesa. Se hizo a un lado. Pase. En Londres de 1825, un artista podía vivir de dos engaños: pintar a ricos que se creían más bellos de lo que eran, o falsificar maestros para ricos que se creían más cultos de lo que eran. Sebastián hacía las dos cosas, y mentía muy bien sobre cuál era cuál. Sobre la mesa lo esperaba un encargo honesto. La hija de Lady Pemberton, 17 años, mucha frente y poco mentón, 50 libras y con suerte una recomendación. Prefería la falsificación. Al menos los modelos de Caravaggio habían sido interesantes. Esta mujer también lo era, demasiado quizá. Ella entró y leyó el estudio de un vistazo. Las ventanas quedaban al norte, con esa luz pareja y fría. Los lienzos a medio terminar contra la pared. El aceite de lino y trementina, espesos en el aire. No miraba como una curiosa, miraba como alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. Gracias por recibirme sin aviso. Dejó la carpeta sobre la mesa. No la abrió, todavía no. Soy la historiadora de arte. Autentico piezas para coleccionistas de todo Londres. Me recomendaron su nombre. Dijeron que tiene una habilidad técnica fuera de lo común. ¿Quién se lo dijo? La señora Henrietta Price, de la Galería Mayfair. Me contó que usted pinta retratos excelentes. Una pausa, apenas una. También dijo que podría hacer un trabajo más complejo. Ahí estaba la palabra otra vez. Complejo. Sebastián mantuvo la cara quieta, aunque por dentro el pulso se aceleró. Yo pinto retratos. Si busca un encargo. No busco eso. Abrió la carpeta. El cuero crujió al doblarse. Un sonido pequeño y seco en el silencio. Busco a alguien que copie a los grandes maestros con una precisión perfecta. Alguien que sepa pintar, sí, pero que también sepa que hacer un cuadro parezca algo que no es. Lo sabía, no lo sospechaba. Lo sabía, y lo decía con calma de quien lee el clima. Esa es una acusación muy grave. No es una acusación, es una observación. Llevo meses investigándolo. Sacó unas fotografías y las apoyó sobre la mesa, una por una, como quien reparte cartas ganadoras.
Estos cuadros están hoy en colecciones de Londres, todos atribuidos a viejos maestros, todos comprados en los últimos 2 años, y creo que todos los pintó usted. Sebastián las miró. La Gentilici, que fue a Bath, el Van Dyck de Yorkshire, el Caravaggio de un marchante que había comprado el año pasado, sus hijos, todos, y esta mujer los había juntado a todos en una sola mesa. Lo puedo demostrar, siguió ella sin levantar la voz. Sus mezclas de pintura son únicas, su forma de poner capas dejan huella. Su manera de envejecer los lienzos sigue un patrón. Usted es muy hábil, señor Cole, pero no es invisible para alguien que sabe mirar. Y ella sabía mirar, de eso no había duda. Sebastián la estudió de nuevo, esta vez de verdad. Una mujer sola en el estudio de un falsificador, con pruebas suficientes para hundirlo. Y no temblaba. Eso no era lo que hacía alguien que venía a denunciar, era lo que hacía alguien que venía a cerrar un trato. Digamos que tiene razón, dijo despacio. Solo digamos. ¿Qué quiere? Una sociedad. Soltó una risa corta, sin ganas. Acaba de probar que soy un falsificador y quiere trabajar conmigo. Quiero trabajar con usted justamente por eso, porque es falsificador, y porque necesito su habilidad para hacer algo que no puedo hacer sola. Lo miró sin parpadear. Mi familia tiene problemas de dinero, auténtico arte, pero no me alcanza. Lord Victor Harrington me contrató para revisar su colección. Es rico, la tierra que lo engañen con falsificaciones, y paga muy bien por una buena opinión. Si usted pinta las piezas y yo las autentico, los dos ganamos mucho. Audaz, tan audaz que rozaba la locura, y que el cielo lo ayudara. Le gustó. Me está proponiendo estafar a Lord Harrington. Le propongo venderle arte que él quiere comprar con una autenticación que él confía. Que sea nuevo y no antiguo es apenas un detalle que él no necesita saber. Eso es fraude. Sí, lo es. Ni un pestañeo. Soy historiadora de arte y le propongo cometer fraude. Sé cómo suena, pero estoy tan desesperada que ya no me importa cómo suena. Esa última palabra le quitó el filo a todo lo demás. Desesperada, Sebastián lo oyó por debajo de la calma, como una grieta bajo el barniz. ¿Por qué está desesperada? Mi familia tiene deudas, mi hermano tomó malas decisiones y empeoró todo. Lo intenté con trabajo honesto y no basta. Esto sí bastaría. Sacó una foto más, y esta vez algo en su mano tembló, apenas, antes de soltarla sobre la mesa. Y hay algo más que necesito, algo que vale más que el dinero. La foto mostraba el retrato de una joven, pintado al estilo de Vermeer. Una luz blanda caía al de costado y posaba sobre su mejilla. La escena era íntima, el detalle asombroso. 22 años, pero oscuro. Una mirada dulce, atrapante en un instante de calma, como si la muchacha acabara de oír una buena noticia y todavía no supiera qué hacer con ella. Eso es un Vermeer, dijo Sebastián, y no pudo esconder el respeto en la voz. Es el retrato de mi abuela, recién casada. Y de pronto la historiadora desapareció, y quedó solo la nieta. Lo encargó mi bisabuela en 1775. Fue de mi familia 2 generaciones. Mi abuelo lo perdió en un negocio con Harold Harrington, el padre de Lord Victor. Un negocio sucio. En realidad se lo robaron, y los papeles que lo probaron fueron destruidos. Mi padre pasó 20 años tratando de recuperarlo por la ley. No lo logró. Antes de morir, me hizo prometerle que la traería de vuelta. Sebastián conocía esa clase de promesa, la que un moribundo deja caer en las manos de los vivos, demasiado pesada para soltarla. Y usted no puede comprarlo. Harrington no lo vende, lo quiere para su colección, y aunque lo vendiera, yo no tengo 20.000 libras. Así que quiere que falsifique un Vermeer. Quiero una copia tan perfecta que podamos cambiarlos. Voy a catalogar su colección durante meses. En algún momento hacemos el cambio. Él se queda con la copia. Yo recupero a mi abuela. Vermeer, de todos los maestros del mundo, había elegido el más difícil. Sebastián sintió las dos cosas a la vez peleando, el miedo y las ganas. Las ganas iban ganando. Es una locura. Es ambicioso, pero usted ya falsificó un Caravaggio, un Gentilici y otros más. Su habilidad es enorme. Con tiempo y práctica puede copiar el Vermeer. ¿Y si nos atrapan? Entonces los dos quedamos arruinados.
Por eso vamos a ser perfectos. Le tendió la mano. Le propongo una sociedad criminal, señor Cole. Usted falsifica y yo autentico. Vendemos a coleccionistas ricos. Repartimos en partes iguales. Y al final recupero lo de mi familia. Mismo riesgo, misma recompensa. ¿Qué dice? Era la peor idea que le habían propuesto en su vida, y la sostenía una mujer que olía a tinta y a coraje, con la promesa hecha a un padre moribundo pesándole en los hombros. Debería decir que no. Le estrechó la mano. La piel de ella estaba fresca, el apretón firme sin un temblor. La mano de alguien que había decidido y solo esperaba que el mundo se le pusiera al día. Tengo condiciones. Dígalas. Primera, honestidad total entre los dos. Si somos socios, necesito saberlo todo. Desde hoy, no más secretos. De acuerdo. La segunda, empezamos de a poco. Nunca falsifiqué un Vermeer. Y su técnica es brutal. Antes hacemos otras copias. Juntamos dinero. Usted afirma su lazo con Harrington y yo practico técnicas cada vez más duras. El Vermeer es la meta final, no el primer intento. Es sensato. La tercera, me cuenta todo sobre ese cuadro, la historia, cómo llegó a Harrington, por qué le importa tanto. Si lo voy a falsificar necesito entenderlo, no la técnica, a ella. Algo cruzó la cara de Amelia, sorpresa tal vez, como si nadie le hubiera pedido nunca esa parte. Eso puedo hacerlo. Entonces tenemos una sociedad. Sebastián sostuvo su mano un segundo más, y los dos lo notaron. Pero le aviso, señorita Winters, esto puede salir muy mal. Vermeer es famoso por ser imposible. Aun con práctica, quizá no logre engañar a los expertos. Entonces practiquemos hasta que lo logre. Tengo tiempo, tengo razones, y desde hace un minuto tengo un socio. Soltó la mano, volvió a ser de hielo y de orden. ¿Cuándo empezamos? Deme 2 semanas, después vuelva y arrancamos con algo más fácil que un Vermeer. 2 semanas, trae todo lo que tengo. Recogió las fotos y se detuvo en la puerta. Gracias, señor Cole, por el riesgo. Sé que no me debe nada. No me lo agradezca todavía. Aún no cometimos ningún delito. Hágalo después de estafar al primer coleccionista. Si para entonces seguimos libres, ahí le aceptaré las gracias. Y entonces ella sonrió, de verdad, por primera vez. Las comisuras se le curvaron apenas. Toda la dureza de la cara se le ablandó, y Sebastián pensó, contra su propio buen juicio, que quería ver esa sonrisa otra vez. Me parece justo. 2 semanas, señor Cole. Cuando la puerta se cerró, Sebastián quedó solo con sus cuadros mentirosos y con una imagen de la abuela muerta mirándolo desde una fotografía. Acababa de aceptar un fraude con una desconocida que había entrado a su vida media hora atrás, para copiar al pintor más imposible del mundo y para robarle a un hombre rico. Iba a ser un éxito enorme o un desastre total, probablemente las dos cosas, pero había algo en Amelia Winters que lo había agarrado y no lo soltaba. La calma desesperada, la cabeza afilada, la forma en la que decía la palabra fraude, igual que otros dirían buenos días. Quería ver si de verdad podía burlar a los expertos. Quería ver qué clase de sociedad armaban dos personas como ellos. Destapó el cuadro y volvió al trabajo. Si iba a copiar un Vermeer, tenía mucho trabajo. Era hora de ponerse en serio. 2 semanas más tarde, fue a la galería de Henrietta Price en Mayfair, uno de los mejores lugares de Londres. Ventas legales, autenticaciones serias, clientes con dinero. Henrietta llevaba 3 años mostrando sus retratos, desde que él pintó a su sobrina y ella vio el talento. También sospechaba lo demás. Nunca lo había dicho en voz alta. Sebastián, lo dijo en su oficina. No lo esperaba. ¿Trae obra nueva? Todavía no. Vine a preguntarle algo. Hace poco le dio mi nombre a una historiadora, Amelia Winters. La cara de Henrietta se cerró, como una puerta de roble. ¿Eso hice? Hablo con muchas. ¿Qué quería? Temas técnicos, dijo. Técnicas antiguas de pintura. Ya veo, sirvió el té despacio. El líquido humeó al caer la taza, y un aroma a hoja tostada se levantó entre los dos. ¿Y fue útil la charla? Puede ser, pero primero quiero saber por qué me la mandó a mí. Dijo que yo podría hacer un trabajo complejo. Dije que usted tiene la habilidad excepcional, y es verdad. Le pasó la taza. La porcelana quemaba apenas en los dedos.
Lo conozco hace 3 años. Muestro sus retratos legales y son excelentes. No pregunto qué más pinta en su tiempo libre. Lo que no sé no puede lastimar a mi galería. Pero sospecha. Me doy cuenta de cosas. Vi falsificaciones por ahí que me recordaron a su mano. No puedo probar nada y prefiero no saberlo. Se sentó. Cuando la señorita Winters preguntó por alguien que supiera copiar, pensé en usted. Se le veía decidida y desesperada. Pensé que si alguien podría ayudarla, sería usted. Me recomendó para un crimen, Henrietta. Lo recomendé como alguien muy hábil. ¿Qué hace con eso? Es asunto suyo. La mirada no se movió. Pero le digo una cosa, si va a pintar algo turbio, que al menos sea excelente. Una mala falsificación insulta al arte. Y tenga cuidado con quien confía. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Sepa bien. ¿A qué le está diciendo que sí? Tomo nota. Y si algo llega a salpicar mi galería, lo niego todo y me alejo. ¿Quedó claro? Clarísimo. Bien. Y entonces la voz se le ablandó solo un poco. Pero, entre nosotros, espero que salga bien. Solo no se deje atrapar. Sebastián salió a la calle con esas palabras dándole vueltas. En el fondo, Henrietta le había dado permiso y le había quitado la red de seguridad en la misma frase. Justo, le quedaban 2 días para decidir si de verdad iba a hacerlo. La verdad era que ya lo había decidido el primer día, cuando una mujer de ojos azules dejó 5 años de su trabajo sobre una mesa y no le tembló la mano. Cuando Amelia volvió a golpear 2 días después, él estaba esperando. Llegó puntual, más papeles, la cara concentrada y los ojos otra vez encendidos. Estuve estudiando a Horacio Gentileschi. Desplegó las hojas y el roce sonó como un pasto seco. Buen comienzo. Vale lo suficiente. Es difícil, pero posible. Y poco conocido, así que hay pocos documentos para contradecirnos. Creamos un Gentileschi recién descubierta y se la vendemos a Harrington. Así me gano su confianza de a poco. Sebastián revisó el trabajo. Análisis de técnica, contexto histórico, hasta una historia falsa sobre el origen del cuadro. Todo pensado. Lo planeó muy bien. Tuve meses para pensarlo, meses viendo a mi familia hundirse sin poder mover un dedo. La voz era firme, pero por debajo le hervía algo. Estoy harta de sentirme inútil, señor Cole. Si tengo que ser criminal para cambiarlo, voy a ser el mejor criminal que pueda. No vamos a ser criminales, vamos a ser socios. Y si pide algo más que talento, pide confianza. ¿Confía en mí? Él lo pensó. Le debía una respuesta honesta, porque acababa de exigir la honestidad a ella. Confío en que quiere recuperar ese retrato con todo el alma, en que sabe suficiente para que las copias engañen, en que usted me necesita y en que yo puedo aprovechar lo que sabe. No confío en que me haya contado todo, pero confío lo bastante para empezar. Es justo, no le conté todo, pero sí lo que importa para la sociedad. Lo miró a los ojos, sin esconderse. El resto se lo cuento mientras trabajamos, mientras crece esa confianza que dice. ¿Le parece? Por ahora, pero Amelia, si eso que se guarda nos pone en peligro, quiero saberlo antes de estar metido hasta el cuello. Si se vuelve importante, se lo digo. Sacó las notas como una media sonrisa cómplice. ¿Planeamos nuestra primera falsificación, socio? Directo al tono de complicidad. Socio. La palabra se quedó dando vueltas en el aire. Pasaron la tarde inclinados sobre la mesa. Ella ponía el contexto, él dibujaba ideas, y el carbón susurraba en el papel con cada trazo. Y mientras armaban su primer fraude, Sebastián se dio cuenta de algo incómodo y verdadero. Amelia Winters era la persona más interesante que había cruzado su puerta en años. Brillante, desesperada, entera y entregada a una meta imposible. Esa sociedad iba a ser un éxito enorme o un desastre total, casi seguro las dos cosas, y él ya no quería bajarse. Nadie le había avisado que crear arte con otra persona podía ser tan íntimo. 3 semanas después del acuerdo, Amelia iba al estudio cada tarde. Notas, observaciones, una mirada que no perdonaba un error. Sebastián había preparado el lienzo para la primera Gentileschi, lino auténtico del siglo XVII, tratado con paciencia, áspero bajo la yema de los dedos. Había mezclado los pigmentos con las fórmulas viejas que ella encontró.
Gentileschi usaba tonos de piel más cálidos que Caravaggio. Se acercó a mirar la paleta, y de pronto estaba demasiado cerca, tan cerca que él sintió el aroma a tinta seca prendido en su ropa, tan cerca que le contó las pestañas mientras ella entrecerraba los ojos. Más ocre amarillo, menos sombra oscura, ahí, apenas un toque. Sebastián hizo el cambio y se ordenó pensar en los pigmentos, no en el hombro de ella que casi rozaba el suyo cada vez que señalaba. Pensar en los pigmentos, repetirlo como un rezo. Trabajaron en silencio. Ella ponía el saber, él lo volvía a color, y las cerdas del pincel arrastraban la pintura con un sonido suave, casi un suspiro. El cuadro creció a lo largo de 3 semanas. Judith con la cabeza de Holofernes, luz dramática, mano precisa, hermoso, incluso siendo brutal. Es extraordinario. La mano de Amelia flotó cerca de la tela, sin atreverse a tocarla. Parece un gentilici. La composición, la luz, la pincelada, todo. Es una copia de su estilo. Falta ver si engaña a un experto. Yo soy la experta, y me engañaría si no supiera que acababa de pintarlo con esas manos. Se volvió hacia él. Tiene un talento increíble, Sebastián. La forma en que dijo su nombre. Lo hacía desde hacía semanas, mientras él, por dentro, seguía aferrado a la señorita Winters como un escudo. El escudo se estaba gritando. Algo se le apretó en el pecho, tibio y peligroso. Veremos si Harrington opina igual. Dio un paso atrás, porque necesitaba el aire. Lo envejecemos y arreglamos la venta. Harrington lo creyó entero. 2 semanas más tarde, Amelia autenticó el gentilici recién descubierto. Salía de una herencia italiana que nunca existió. El hombre lo compró ahí mismo por 800 libras, feliz con su tesoro y con la palabra experta de ella. Repartieron el dinero esa tarde, en el estudio. 800 libras por 3 semanas. Tenía su dinero en la mano, 400 en billetes que crujieron entre sus dedos. Es más de los que gano en 6 meses de trabajo legal. Y es del todo ilegal. Sí, ahora somos criminales de verdad. Miró el dinero, después lo miró a él y bajó la voz. Debería sentirme culpable. Me criaron para ser honesta. Mi padre se moriría de vergüenza. Somos es generoso de tu parte, dijo Sebastián. Yo ya lo era. Usted recién se suma al oficio. Bienvenida. ¿Y no debería sentirme culpable? Eso dígamelo usted. ¿Se siente culpable? No. Y quizás eso es lo que me da miedo. Dejó los billetes sobre la mesa. Me siento aliviada. Por primera vez en meses puedo pagar deudas de mi hermano. Puedo evitar que lo perdamos todo. Y estoy un paso más cerca de ella. Entonces no estamos haciendo nada malo. Movemos dinero de un hombre cuyo padre fue ladrón hacia una mujer a la que su familia les robó. Casi es justicia. Ella levantó una ceja. Es una idea muy creativa de justicia. Somos falsificadores, Amelia. La moral flexible viene con el oficio. Y entonces se rió, una risa redonda y cálida que llenó el estudio sin pedir permiso. A Sebastián le golpeó en el centro del pecho. Quería oírla otra vez. Peor, quería ser el motivo de esa risa, cada vez. Sí, esto se estaba volviendo complicado y rápido. En los 3 meses que siguieron hicieron 4 falsificaciones más. Una pequeña escena de Vermeer, práctica para él con la luz, para ella con el estilo. Se vendió en Bath por 1000 libras. Un Van Dyck fue a un señor de Yorkshire por 1200. Un boceto de Rembrandt llegó a un marchante de Londres por 900. Una segunda Gentilici fue a otro coleccionista por 1000 libras más. Repartían todo en partes iguales. A los 3 meses tenían casi 5000 libras, suficiente para casi todas las deudas de su hermano, Benjamín. Suficiente para volver a Amelia una autenticadora de confianza. Suficiente para saber que la sociedad funcionaba. Y con cada cuadro, las paredes entre ellos se hacían más finas. Sebastián fue juntando piezas de ella, como quien arma un retrato. Leía italiano, francés y latín. Tomaba el té tan cargado que dejaba la lengua áspera. Podía hablar de pintores barrocos durante horas y nunca aburría. Había querido enseñar en la universidad, pero ninguna contrataba a una mujer, por más que ella supiera más que todos ellos juntos, y cargaba la culpa de los errores de su hermano como si fueran suyos, lo cual no era justo, y a ella no parecía importarle.
Amelia fue juntando las piezas de él. Pintaba desde los 8 años, copiando obras en la galería de arte cuando los guardias no miraban. Aprendiz a los 14, porque en la casa hacía falta dinero. Descubrió la falsificación casi de casualidad y resultó ser brillante. Elegía a sus víctimas con cuidado, coleccionistas que veían el arte como inversión y no como belleza. Vivía solo, trabajaba solo y había estado solo sin saber que lo estaba hasta que ella le golpeó la puerta. Aprendieron los gestos del otro, como él se pasaba la mano por el pelo cuando dudaba de un trazado, como ella mordía el labio cuando dudaba de una atribución. Aprendieron a trabajar callados, a saber cuándo hablar y cuándo no, a adivinar lo que el otro necesitaba antes de que abriera la boca. Y los dos esquivaban con cuidado de cirujano la única palabra que de verdad importaba. Él notaba la mirada de ella demorada cuando lo creía distraído, las excusas para acercarse a ver un detalle, el modo en que el aire se le cortaba a los dos cuando las manos se rozaban al buscar el mismo pincel y la piel se les quedaba quieta un segundo de más. Ella notaba la voz de él bajando, volviéndose grave solo para hablarle. El té que le empezó a preparar exactamente como le gustaba, sin que ella lo pidiera nunca. La forma en que se acomodaba cerca, como si una corriente lo arrastrara y él hubiera dejado de remar. Ninguno lo dijo. Los dos sintieron crecer tarde tras tarde, como una marea. Una noche mientras Sebastián mezclaba pigmentos a solas y una lluvia fina repiqueteaba contra el vidrio, alguien golpeó la puerta sin apuro. Frederick Ashton, tranquilo, sonriente, peligroso de la manera más amable. Sebastián, ¿cuánto tiempo? ¿Puedo pasar? Frederick, dejó la paleta sorprendido y contento a la vez. Claro, ¿qué lo trae por Bloomsbury? Andaba cerca, quise ver cómo le iba. Entró, sacudiendo las cotas del abrigo, y barrió el estudio con la vista. Los ojos se le clavaron un instante en el segundo caballete, ese que claramente usaba alguien más. Después tomó un libro de la mesa. Técnicas de pintura barroca, lectura ambiciosa. Amplió mis conocimientos, nunca está de más. Por supuesto. Lo ojeó, las páginas pasaron un siseo seco. Vio las notas en los márgenes, con una letra que no era la de Sebastián, y sonrió. Parece que alguien estudió con mucho cariño. Una colega. Me ayuda con el contexto histórico, de vez en cuando. ¿Una colega? Dejó el libro. El tono seguía liviano, casi inocente. Excelente. Trabajar con una compañía rinde más que la soledad. Se sentó. ¿Y el negocio? Mejor que en años. Me alegra, siempre tuvo talento. Una pausa. Y después, como sin querer, esa colega que le ayuda con la historia, ¿cómo la conoció? Me la recomendaron. Historiadora del arte. Buena con las preguntas difíciles. La... La sonrisa de Frederick se afiló apenas, como si hubiera pescado un pez en esa sola letra. Una historiadora, qué útil para el trabajo técnico. Se levantó. Fue hasta la ventana. Espero que la compañía sea buena. Esas sociedades valen oro, siempre que las dos partes ganen lo mismo. Hasta ahora sí. Bien. Se dio vuelta, la cara amable, los ojos atentos, como los de un gato que calcula el salto. Lo conozco hace años, Sebastián, y noté algo. Cuando un proyecto le importa, usted se entrega entero. Es una virtud, pero a veces esa misma entrega no lo deja ver el momento exacto en que las cosas se vuelven más complicadas de lo que planeó. ¿Qué insinúa? Nada en concreto, una observación de amigo. Caminó hacia la puerta. Si la compañía deja de ser solo profesional, y estas cosas pasan más seguido de lo que uno cree, tenga claro a qué le está diciendo que sí. Los tratos que empiezan como negocio a veces guardan sorpresas. Mejor mirarlas de frente que fingir que no están. Habla en clave. Piensa en voz alta. Abrió la puerta y una ráfaga húmeda y fría se metió desde la calle. Sea lo que sea, ojalá salga bien, pero mantenga los ojos abiertos para el trabajo y para lo demás. A veces no vemos la trampa hasta que ya tenemos el pie adentro. Cuando se fue, Sebastián se quedó solo con las palabras flotando. Complicado, sorpresas, la trampa y el pie adentro. Frederick no había dicho nada directo, pero el mensaje estaba clarísimo. Sospechaba que pintaba más que retratos y sospechaba que sentía más que respeto profesional. En las dos cosas tenía razón.
Sebastián miró la letra de Amelia en los márgenes, cuidada, fina, exacta, igual que todo lo que ella hacía. Estaba metido hasta el cuello, y lo estaba desde hacía semanas. Quizá desde aquella primera tarde, los dos inclinados sobre el gentilici, hombro contra hombro, y no pensaba sacar el pie. 6 semanas más tarde, Amelia entró al estudio con una noticia que no le cabía en el cuerpo. Harrington aceptó. Voy a autenticar toda su colección. Acceso a su galería privada por 3 meses. Confía en mí todo, Sebastián. Es justo lo que buscábamos. O sea, 3 meses para que yo falsifique el Vermeer. Sí. Volcó las fotos en la mesa, decenas. El retrato desde todos los ángulos, con distinta luz, con primeros planos de cada pincelada. Lo estudié semanas. Cada vez que pude entrar, cada detalle de la técnica está acá. Vas a tener todo. Sebastián miró las fotos. La abuela lo miraba desde cada una. Joven, dulce, bañada en luz de Vermeer que parece venir de todos lados y de ninguno a la vez. 3 meses para copiar al maestro más endemoniado de la historia, lo dijo despacio, midiendo el peso. Su técnica es feroz, capas finas, casi transparentes, esa luz, la precisión del detalle. No se compara a nadie. Copió un Vermeer chico antes, pero era una escena simple. Esto es un retrato, y un retrato es otra cosa. La expresión, el alma de los ojos. Un solo error y se cae todo. Sé que es difícil, pero mejoraste muchísimo en 4 meses. Cada copia fue un escalón hacia esta, y yo voy a estar en cada paso. Háblame de ella. Miraba el rostro pintado. No del cuadro, de la persona. La cara de Amelia se ablandó, y el corazón se le cayó al piso. Nunca la conocí. Murió antes de que yo naciera, pero mi padre... Se le quebró la voz. Me hablaba de ella todo el tiempo. Decía que era buena, paciente, que amaba los libros y la música, que le enseñó a ver la belleza en las cosas pequeñas, la claridad del amanecer trepado por la pared, el olor al pan recién horneado, la forma en que el cuadro bien pintado guarda un momento para siempre. Suena extraordinaria. Mi padre decía que perderla a los 12 años fue como si alguien apagara todos los colores del mundo, que después todo fue gris, y cuando mi abuelo perdió el retrato, fue como perderla de nuevo. Las manos de Amelia apretaron las fotos hasta arrugar los bordes. Pasó 20 años buscándola por la ley. Murió sabiendo que había fallado. Yo se lo juré mientras se moría, que iba a lograr lo que él no pudo, que la iba a traer a casa. Sebastián la miró y entendió que esto nunca había sido por un cuadro, era por un padre que perdió a su madre 2 veces, por una promesa demasiado pesada, por traer a casa a alguien que llevaba demasiado tiempo lejos, y, sin saber bien cuándo había pasado, supo que él también quería traerla. Entonces, la traeremos a casa. La voz salió ronca. Necesito 12 semanas, quizá más, pero lo voy a hacer. Una copia tan perfecta que ni tú vas a notar la diferencia. Sé que puedes. La mano de ella posó sobre la de él, en la mesa. Un roce breve, apenas nada, y a Sebastián le subió por el brazo un calor que no tenía nada de profesional. Gracias por aceptar esto, por ayudarme a cumplir mi promesa. Se quedaron así, las manos juntas, las fotos de la abuela entre los dos. La luz de la tarde se enredaba en el pelo de ella y le encendía hilos de cobre. Estaba muy cerca. Él podía cortar la distancia. Podía decir, por fin, lo que creía hace meses. Podía besarla. Pero tenía 2 semanas por delante, la falsificación más difícil de su vida. 12 semanas hasta un crimen que podía destruirlo a los dos. No era momento. Maldición, no era el momento. Retiró la mano. Tengo que empezar ya. Vermeer pide mucha preparación, pigmentos especiales, un tratamiento especial del lienzo, entender cómo armaba sus capas. Algo cruzó la cara de Amelia. ¿Desilusión? ¿Alivio? Tal vez las dos cosas peleándose. Después asintió. Claro, mañana te traigo más. Todo lo que tengo sobre sus métodos en este cuadro. Bien. Y Amelia le miró a los ojos. Gracias por confiarme esto. Sé lo que vale para ti y no te voy a fallar. Sé que no. Recogió las fotos. 12 semanas, Sebastián, y la traemos a casa. Cuando la puerta se cerró, él se quedó frente al rostro de la abuela. A su lado, la cera de una vela goteaba en silencio,
y el olor dulzón a cebo quemado le llenaba el cuarto y la cabeza. 12 semanas para falsificar un Vermeer. 12 semanas al lado de Amelia todos los días. 12 semanas peleando contra algo que ya había perdido. Porque la verdad, simple y terrible, era esta. Estaba enamorado de su socia desde hacía semanas, quizás desde el primer crujido de esa carpeta de cuero. Y, si sabía leer una mirada, ella sentía lo mismo. Pero decirlo ahora, antes de lo más peligroso de su vida, sería arruinarlo. Así que iba a esperar, iba a trabajar, iba a pintar la copia más perfecta de su vida. Y después, si lo lograban, si nadie los arrestaba, si los dos seguían en pie, entonces, quizá, podría decirle lo que sentía. 12 semanas, hasta un triunfo enorme o una ruina total, juntos. 2 semanas más tarde, la falsificación era perfecta. Sebastián había estudiado a Vermeer hasta soñar con él. Copió su forma de domar la luz, dominó esas capas finas y brillantes que daban un resplandor que parecía vivo. El retrato mostraba una joven de pelo oscuro y mirada dulce, recostada contra el brillo suave de una ventana, con cada detalle resuelto a la manera del maestro, una mujer que nunca había existido, pintada para reemplazar a una que sí. Amelia comparaba la copia con las fotos del original. Iba y venía entre las dos, inclinándose hasta casi tocar la tela con la nariz, midiendo la pincelada, la luz, la expresión. No noto la diferencia, lo dijo al fin, y había algo de miedo y de asombro en la voz. Estudié el original 3 meses, conozco cada centímetro, y no puedo distinguir tu obra a la de Vermeer. Hay diferencias, microscópicas, no las que vaya a ver Harrington, ni ningún ojo común. Se volvió hacia él, el asombro todavía en la cara. ¡Lo lograste, Sebastián! Falsificaste un Vermeer tan perfecto que ni yo lo separo. Estaban cerca, debajo la luz cansada del atardecer, la copia entre los dos, 12 semanas apretadas en un solo instante, y él pensó que la verdadera obra maestra no estaba en el caballete, estaba parada frente a él, mirándolo como si acabara de ver un milagro. 2 semanas más para envejecerlo bien y estamos listos. Y la traemos a casa. La voz se puso suave, casi temblorosa. No sé cómo agradecerte, pero creer que era posible, por hacerlo posible, por ayudarme a cumplir la promesa. Todavía no terminamos. Falta el cambio. Lo sé, pero lo vamos a lograr. Lo miró con una fuerza que le sacó el aire del pecho. Confío en ti del todo, con esto y con todo lo demás. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. La voz salió áspera, más de lo que quería. Yo también confío en ti. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Por un segundo ninguno se movió. El aire entre los dos estaba cargado y quieto, lleno de meses de querer y no atreverse. Y Sebastián estuvo a punto, a un suspiro. Entonces ella dio un paso atrás y volvió a guardar la llave de hielo y orden. Debo irme. Mañana es la última sesión con Carrington. Confirmo todo. Ten cuidado. Siempre. Recogió sus cosas. Se detuvo en la puerta y lo miró encima del hombro. 2 semanas, Sebastián, y todo cambia. No sabía cuánta razón tenía. 2 semanas después, estaban parados frente a la casa de Lord Harrington, una mansión de piedra pálida, con ventanas altas que reflejaban un cielo plomizo. Adentro tenía lo que necesitaban para lo más peligroso que habían hecho en la vida. ¿Lista? Sebastián sostenía el maletín. La copia adentro, envuelta en un paño. No, pero igual lo hacemos. Tenía cada paso planeado. La última sesión le daba a Amelia entrada legal a la galería privada. Sebastián iba de asistente, cargando el equipo. Harrington tenía invitados en el salón. La distracción perfecta. Señorita Winters, lo recibió en la entrada, y la voz retumbó bajo los techos altos del vestíbulo. Y su asistente. Pasen. Estoy ansioso por ver el informe final. Casi listo, Lord Harrington. La voz de Amelia no tembló. Necesito revisar unas piezas una vez más, para estar segura. Mi asistente toma los detalles mientras trabajo. Perfecto. Tómense su tiempo. Estaré con mis invitados por si precisan algo, señaló la galería. Su trabajo fue invaluable, debo decirlo.
varias piezas que me daban dudas. Usted las dejó tranquilas. Su colección es impresionante. Tiene un gusto extraordinario. Cuando se fue quedaron solos. El mármol de piso devolvía cada paso con un eco frío. El Vermeer colgaba al fondo, justo donde ella lo había descrito. La abuela lo miraba, dulce, eterna, atrapada en su juventud por la mano de un maestro. Ahí está, susurró Amelia, y las palabras se le rompieron un poco. Sebastián abrió el maletín. Quizás tengamos 20 minutos. ¿Lista? Sí. Se fue hasta la puerta y vigiló el pasillo. Despejado, ahora. Cruzó hasta el Vermeer y los colgó con cuidado de cirujano. Pesaba menos de lo que esperaba. Vermeer usaba lienzo fino. Cada detalle calzaba con su copia. El marco se despegó de la pared con un chasquido seco. Las manos se le quedaron firmes, aunque el corazón golpeaba las costillas y un gusto metálico le subía a la boca. Era el momento, lo que habían perseguido durante 5 meses. ¡Rápido! Amelia no soltaba la puerta de los ojos. Están en el salón, pero pueden pasar por la biblioteca en cualquier momento. Acostó el original en el maletín, lo abrigó con un paño y colgó la copia exactamente donde había estado el otro. Misma altura, mismo ángulo, misma luz. Perfecto. Listo, cerró el maletín. Se dieron vuelta para salir y oyeron voces en el pasillo. Harrington con otros. Venían hacia galería. La sala del catálogo, por acá. Volaron a la sala del catálogo, donde ella trabajaba, y desplegaron los papeles sobre la mesa para fingir que no se habían movido. Sebastián dejó el maletín contra la pared y se obligó a respirar lento, aunque el pulso le zumbaba en las orejas como un enjambre. Harrington entró con dos coleccionistas de bolsillo profundos. Ah, señorita Winters, todavía en la trinchera veo. Abrió los brazos. Señores, la señorita Amelia Winters, la historiadora que autentica mi colección, verificó varias piezas que me daban dudas. Un alivio enorme. La colección de Lord Harrington es muy grande. Es un honor examinarla. Uno de los coleccionistas, un hombre mayor de ojos chicos, midió a Sebastián de arriba abajo. ¿Y su asistente? El señor Cole se encarga de la documentación y el análisis técnico, indispensable para el trabajo de detalle. Los ojos del viejo cayeron sobre el maletín y se quedaron ahí, demasiado tiempo. Mucho equipo para tomar notas. Material fotográfico e instrumentos de medición, dijo Sebastián con la calma puesta como un traje, para registrar la textura y la pincelada, esencial en una buena autenticación. Ya veo, pareció conforme. ¿Y la colección es auténtica? Excelente, sin una sola excepción. Lord Harrington tiene un gusto extraordinario. El Vermeer, sobre todo, es una pieza notable, de las mejores que vi en mi vida. Ah, el Vermeer. Harrington se infló de orgullo. Una de mis compras más queridas. El retrato de una dama holandesa desconocida. Rarísimo. Sus retratos de Vermeer son casi un milagro. Tiene mucha suerte de tener uno. Y Sebastián casi se ríe. Ahí parado, porque la verdad colgaba a 3 metros y nadie en la sala podía verla. Conversaron 5 minutos más. Arte, técnica, lo difícil que es verificar los viejos maestros. Por fin, Harrington y sus invitados siguieron el camino, y el sonido de sus pasos se fue apagando por el corredor. Los dos se quedaron clavados un minuto entero. Tenemos que irnos, susurró Amelia. Ya, antes de que se le ocurra mostrar la galería y mire el Vermeer de cerca. Empacaron rápido, ella los papeles, él el maletín. Adentro iba el Vermeer de verdad. 20.000 libras, la sangre de su familia, a punto de salir de la casa a plena luz del día. Cruzaron la mansión sin apuro. Saludaron a los criados con una sonrisa medida, profesionales hasta la médula. Por la puerta principal, bajando los escalones, hacia la tarde de Londres. Una calle, dos, tres. Las ruedas de un carruaje traqueteaban sobre los adoquines, lejos. Entonces Amelia se detuvo en seco, se dio vuelta y se largó a reír. Una carcajada entrecortada de puro alivio, casi de loca. ¡Lo hicimos! ¡De verdad lo hicimos! Le robamos un Vermeer a Harrington mientras él elogiaba mi trabajo y nos felicitaba por minuciosos. No lo robamos, recuperamos lo tuyo y le dejamos una copia perfecta. Es robo y lo sabes. Es un robo complicado, con una excusa preciosa, levantó el maletín. Tenemos a tu abuela. La risa se deshizo en llanto. Alivio, alegría, 5 meses de peso cayéndole de golpe de los hombros. Sebastián dejó el maletín en el suelo y la abrazó. Sostuvo mientras ella lloraba en plena calle, las lágrimas tibias contra su camisa,
y por una vez no pensó en el peligro, ni en el cuadro, ni en nada que no fuera ella. Lo hicimos, dijo ella con de su pecho. La trajimos a casa, Sebastián. De verdad, la trajimos a casa. Lo hicimos juntos. Se apartó apenas para ver la cara mojada. Amelia. Ella lo besó, de golpe sin pensarlo, nacido del alivio y de meses de morderse las ganas. Sebastián quedó duro medio segundo, sorprendido, y después le devolvió el beso con todo lo que había guardado. Los labios de ella sabían a sal. El mundo, por un rato, dejó de existir. Cuando se separaron, los dos respiraban fuerte. Hace meses que quería hacer eso, dijo Amelia. Yo también, pero pensé que iba a complicar todo, y sí, pero acabamos de cometer fraude juntos. Acabamos de robar un Mimir y estamos complicados hasta el tuétano. Se rió, con ojos todavía húmedos. Y no me importa. Estoy enamorada de ti. Y hace rato. Pasaste 12 semanas pintando un Mimir perfecto, solo para ayudarme a cumplir la promesa de mi padre. Y ahí dejé de poder negármelo. Se acabó de fingir que esto es un negocio. Gracias a Dios. La besó de nuevo, corto y fiero. Porque yo estoy enamorado de ti. Desde que entraste a mi estudio y me ofreciste el crimen más audaz que oí en mi vida. Tan tranquila como si me ofrecieras un té. Y lo logramos. Somos criminales, somos socios. Y parece que ahora también somos esto. ¿Es lo bastante complicado para ti? Perfectamente complicado, agarró el maletín. Vamos, llevemos a tu abuela a un lugar seguro. Después decidimos qué hacen dos criminales enamorados con el resto de sus vidas. Caminaron por Londres cargando un Vermeer que valió una fortuna después del crimen perfecto, diciéndose por fin la verdad que llevaban meses pintando alrededor. Complicado se quedaba corto, y Sebastián no lo habría cambiado por un solo segundo. 3 semanas más tarde, Benjamin Winters estaba en el estudio de Amelia, mirando el Vermeer en la pared. ¿De verdad lo hiciste? ¿Lo recuperaste? Lo recuperamos, Sebastián y yo. Juntos. Cometiste fraude y robo. Se volvió hacia ella. Amelia, si los hubieran atrapado, nos habrían arrestado, arruinado y quizás deportado. Pensé bien en esto antes de empezar, miró el retrato, y decidí que ella valía el riesgo. Padre pasó 20 años buscándola por ley y falló. Yo pasé 5 meses fuera de la ley y lo logré. Podías venderla. Vale 20.000 libras. Eso paga todas mis deudas, salva a la familia y nos da años de tranquilidad. Podría. Se acercó al cuadro. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque padre no me pidió venderla, me pidió traerla a casa. La voz no dejó espacio para discutir. El abuelo la perdió por un mal negocio. Tú apostaste para recomprarla y solo te hundiste más hondo. No lo voy a perder por tercera vez tratándola como mercancía. Benjamín se quedó callado un rato largo. Empeoré todo, lo sé. Aposté para arreglar mis errores y solo creé más deudas. Perdí dinero con la misma familia que nos robó. Por mi culpa tuviste que volverte criminal para salvarnos a todos. Cometiste errores, pero yo elegí cómo responder. Lo miró de frente. Y no voy a dejar el trabajo, Benjamín. Sebastián y yo ya hemos juntado casi 5.000 libras. Tus deudas casi están saldadas. Nos va bien. ¿Vas a seguir cometiendo delitos? Somos buenos en esto, lo disfrutamos, y hay muchos coleccionistas que se merecen el engaño. ¿Por qué parar? Una sonrisa ladeada. Además, Sebastián y yo hacemos buena pareja, en todo sentido. ¿Están juntos? ¿De verdad? Como criminales, como socios, y sí, como hombre y mujer. Es complicado, pero funciona. Volvió los ojos al retrato. Algunas cosas valen la complicación, algunas cosas valen el riesgo. Ella me lo enseñó sin decir una sola palabra. 6 meses después, el estudio de Sebastián ya no era de un hombre solo. Ahora un segundo caballete vivía fijo junto a la ventana. 3 estanterías nuevas cubrían las paredes, con los lomos de cuero alineados como una pequeña tropa. Una segunda silla esperaba junto a la mesa, y Amelia Winters llegaba cada mañana con té y con observaciones que volvían su trabajo mejor de lo que había sido nunca. El retrato de la abuela colgaba en el estudio de ella, cuidando a la bisnieta que nunca conoció. Amelia lo visitaba todos los días. A veces solo se quedaba ahí en silencio, mirando el rostro de su padre había amado tanto. Benjamín consiguió un puesto de oficinista, dejó de apostar
y rearmaba su vida de a poco con el dinero de las copias borrando sus deudas. Trataba, cada día, de merecer el riesgo que su hermana había cometido por él, y Sebastián y Amelia seguían falsificando, con más calma ahora, eligiendo solo a quienes se lo merecían, los que compraban arte por estatus y no por belleza, los que veían una obra y pensaban en su precio antes que en su alma. Este Rembrandt va muy bien, dijo Amelia una mañana estudiando la tela, pero las sombras piden más matices. La oscuridad de Rembrandt nunca fue pareja. Tenía secretos dentro. Tomo nota, ajustó la técnica. Hay coleccionistas en Bristol interesados para el mes que viene. Perfecto. Eso paga las últimas deudas de Benjamín. Se paró detrás de él y lo rodeó con la cintura en los brazos. La mejilla le quedó tibia entre los omóplatos. Y después trabajamos por puro placer y por empresa criminal, mis dos motivos favoritos en el mundo. Ella se rió contra su espalda, y la risa subió a la columna como una corriente cálida. ¿Te arrepientes alguna vez de algo de esto? ¿De ser criminales? ¿De copiar a los maestros? ¿De enamorarme de mi cómplice? Se dio vuelta para mirarla. Ni un segundo. ¿Y tú? De nada. Lo cual seguramente hice cosas horribles de mí. Eres una historiadora que comete fraude con las credenciales más limpias de Londres. Tu carácter siempre fue una causa perdida. Y aún así me amas. Sobre todo por eso, la besó. La moral común está sobrevalorada. Hasta el retrato de tu abuela está de acuerdo conmigo. Nos ve falsificar todos los días y no puso una sola objeción. Amelia miró hacia la puerta, desde donde se alcanzaba a ver su estudio y el Vermeer. Seguro lo aprueba. Venía de una familia que encargaba arte, que amaba la belleza. Entendería lo que hacemos, crear belleza, aunque la atribución sea un poco flexible. Frederick los visitaba de vez en cuando. Miraba la escena. Dos criminales falsificando felices, hombro con hombro. Soltaba una broma amarga sobre el arresto que les esperaba y se iba moviendo la cabeza. Ellos lo dejaban hablar. Habían aprendido que seguir un buen consejo es mucho menos divertido que cometer errores espectaculares juntos. Henrietta Price seguía mostrando los retratos legales de Sebastián. Lo sospechaba todo del resto y cultivaba una ignorancia útil que protegía su galería. Cuando se cruzaban en algún evento, le dedicaba una mirada cómplice que decía sin palabras: Espero que estés siendo cuidadoso. Espero que seas excelente. No te dejes atrapar. Y cada noche, Amelia se detenía en su estudio a mirar el retrato de su abuela, lo único real, genuino y legal en su mundo de hermosas mentiras. Gracias, le susurraba el rostro pintado, por valer la pena, por enseñarme que algunas cosas importan más que la seguridad, por volver a casa. La abuela le devolvía la mirada, serena, eterna en la luz de Vermeer, de vuelta, al fin, en el lugar donde siempre debió estar. Al final, siguieron falsificando, siguieron creando fraudes hermosos para quienes se lo merecían, siguieron eligiéndose, aunque fueran, en el mejor de los casos, dos almas torcidas. Nunca se reformaron, nunca sintieron culpa, nunca dejaron de ser de la clase de gente que comete fraudes mientras se enamora, pero eran honestos entre ellos, sobre quiénes eran, qué hacían y por qué lo hacían juntos, y esa honestidad era lo único de verdad en todo el mundo de hermosas mentiras. Hay historias de amor donde los protagonistas intentan ser mejores personas. La de ellos trata de encontrar a alguien que los aceptara tal cual eran, torcidos y todo, y decidieran que así estaban perfectos. El retrato de la abuela los cuidaba desde el estudio de Amelia, un Vermeer auténtico, valioso, irreemplazable, lo único que robaron y que nunca venderían, la única obra maestra de verdad en un estudio lleno de copias. Y cada mañana Amelia miraba ese rostro pintado y se acordaba, algunas cosas valen más que el dinero, algunas valen arriesgarlo todo, algunas las traes a casa y nunca las sueltas, aunque tengas que falsificar un Vermeer perfecto y robarlo para lograrlo. Sobre todo, entonces. Y así termina nuestra historia. La historia de esta velada nos habla de un alma desesperada, capaz de intentar lo imposible para cumplir la promesa hecha a un padre fallecido, traer de regreso a casa un recuerdo familiar que, por cierto, valió una fortuna. Y nos habla también de un artista hábil que empezó por dinero y por diversión y terminó enamorado. Y a mí se me ocurre una pregunta: ¿quién le pone valor a las cosas? La copia de Sebastián cuelga en la galería de Harrington.
Nadie los distingue de un Vermeer. Los expertos la autenticarían. Los coleccionistas la cuidarían como tesoro. Para cualquier ojo es un Vermeer. La única diferencia es cuándo se pintó y quién la pintó. ¿Eso la vuelve menos bella? ¿O la autenticidad solo importa porque decidimos que importe? Sebastián crea copias perfectas de obras maestras. Su técnica es impecable y entiende a los grandes mejores que casi nadie. En cierto modo, podríamos decir que sus copias honran a esos artistas más que los coleccionistas que compran por estatus. Él amaba el arte. Eso no quita que los dos sean criminales, claro, pero creían que quien compra por estatus no merece una obra auténtica, y que a veces la mentira es más honesta que la verdad. Así que hoy la pregunta para ustedes es esta. ¿Una copia perfecta sigue siendo un crimen si nadie nota la diferencia? ¿La autenticidad vive en el arte mismo o en la historia que contamos sobre él? ¿Y Sebastián y Amelia? ¿Están equivocados? Piénsenlo la próxima vez que vean una obra maestra en una galería. ¿Cómo saben que es auténtica? ¿Porque lo dijo un experto? ¿Porque su historia lo asegura? ¿O porque eligieron creerlo? Tal vez esa creencia sea lo único que importa. Tal vez la autenticidad sea la mayor falsificación de todas. O tal vez Sebastián y Amelia solo sean muy buenos justificando lo que hacen. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenmelo en los comentarios. Si este relato de copias perfectas y moral imperfecta tocó algo en ustedes, dejen su me gusta y suscríbanse, porque si algo nos enseña la historia, es que siempre hará más falsificadores, más golpes audaces y más preguntas sobre qué hacen que algo sea de verdad y auténtico. Hasta que volvamos a vernos a la luz de las velas. Recuerden, mantengan el pulso firme y la autenticidad siempre en duda. Los saluda su narrador, Cal. Buenas noches desde la pluma nocturna.